Empezamos el podcast de joven a joven. Empezamos el podcast de joven a joven. Empezamos el podcast de joven a joven. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidos. Les saluda Joaquín Sevilla, junto a Daniela Huachizaca y Ana Karina Morejo. Para nosotros es un placer poder contar con su audiencia en este primer programa de Joven a Joven APC Podcast. Y hoy trataremos un tema muy interesante en el ámbito educativo, el cuento en la actualidad. Hola Ana Karina, hola Daniela, ¿cómo están? Hola Joaquín, hola Daniela, pues yo me encuentro muy bien y emocionada por nuestro primer podcast, ya que hablaremos, como ya lo habías dicho antes, Joaquín, de un tema muy atractivo. Nos estaremos basando en cómo es que el cuento afecta al ámbito educativo. Hola chicos y a toda la audiencia que nos escucha en estos momentos. Qué gusto poder iniciar esta primera entrega junto a ustedes, sobre todo conversando sobre un tema importante hoy en día, como es el antes mencionado, el cuento en la actualidad. En este podcast nos vamos a estar centrando en las enseñanzas que deja el cuento. Bien, empecemos por lo principal y fundamental, diría yo. ¿Qué es el cuento? Pues bien, un cuento sencillamente es una narración breve creada por uno o varios autores que se puede basar ya sea en hechos reales como ficticios, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes. El cuento tiene una estructura. ¿Nos podrías comentar cuál es esta? La estructura del cuento se compone de tres partes: introducción, desarrollo o nudo y finalmente el desenlace. A través de la introducción, el autor nos presentará la situación que dará forma a los sucesos de la historia mediante la intervención de los personajes. Gracias, Joaquín. Ahora tengo una pregunta para ti, Daniela. ¿Cómo es que un cuento se relaciona con el ámbito educativo? ¿Cómo dirías que se relacionan? Gracias, Anita. La verdad es que desde mi punto de vista considero que los cuentos tienen gran importancia en la educación en la actualidad. Los cuentos son una parte bastante fundamental en el desarrollo intelectual de los niños. Al contarles situaciones de la vida real por medio de cuentos, éste logra que entiendan las cosas más fácilmente y más rápido. Otro de los beneficios del cuento en los niños es que les permite más fluidez al momento de expresarse. ¿Y tú, Joaquín, qué opinas? Estoy completamente de acuerdo contigo, Daniela. Además, también pienso que los cuentos sirven mucho para desarrollar la capacidad lectora e intelectual de los niños más pequeños, y también sirve para que puedan retener la información de una manera más fácil. Me parece correcto y estoy de acuerdo a lo que dijiste tú, Joaquín, pero se me presentó una intriga. Tú dices que los cuentos ayudan a los niños, es cierto, estoy de acuerdo, pero ¿qué tipos de cuentos dirían ustedes que ayudan más a desarrollar la capacidad lectora de los niños? Yo diría que los cuentos que más ayudan a los niños son los de aventura o fantasía, porque son los más adecuados para que ellos lean según su edad, ya que se convierten en los más interesantes para ellos, ya que solo son niños. ¿Qué piensas tú, Daniela? Bueno, es una pregunta muy interesante y buena la que acaba de hacer Anita. Muchos de nosotros pensamos que cualquier libro puede ser el ideal para desarrollar la capacidad intelectual de los niños, lo que a mi parecer por una parte sería verdad y por la otra no tanto. Los niños únicamente se interesan en libros de fantasías o aventuras, como ya lo habías dicho tú, Joaquín. Pues la verdad es que puedes tener razón, Daniela, y como mencionaba antes, realmente todos los cuentos infantiles serían entretenidos en la edad en la que ellos están. Como mencionaba anteriormente, los cuentos de aventura y fantasía son los que más les van a llamar la atención por obvios motivos y en general
Este tipo de cuentos son los que más les benefician en la época de la vida en la que están. Con lo que nos has comentado sobre que los niños se interesan en cuentos mayormente infantiles, me surgió una interrogante. En el caso de que los niños no lean ningún tipo de cuento en general, ¿se podría decir que su capacidad lectora o de escritura disminuye? En lo personal diría que sí. En absoluto, un libro siempre ayudará de cualquier manera a elevar su capacidad lectora, intelectual, entre muchos otros beneficios que trae leer un cuento. Además, tendremos que tener en cuenta los gustos de cada lector, ya que existen diversos tipos de cuentos, por ejemplo, cuentos fantásticos, cuentos de hadas, entre otros. Se podría decir que estos son los cuentos que más motivan a los niños a leer. Y Joaquín, ¿por qué los cuentos cumplen con una parte importante en la función educativa? Porque los cuentos abren camino hacia la literatura y además de esto anima la imaginación de los pequeños a generar un mejor desempeño imaginativo y de creatividad. Aparte de esto, tiene otra función, que es el acercamiento de los niños hacia sus familiares. Esta actividad de leer o narrar el cuento transmite unos valores educativos que el relato lleva implícito, como son la generosidad, la amistad, la paciencia, el respeto o la superación. Gracias chicos, ahora tomémonos un descanso para escuchar la obra Sinfonía número 40 de Mozart.
Hay diversos cuentos, tales como cuento fantástico, cuento de hadas, cuento de ciencia ficción, cuento policíaco y microrrelato. Quedándonos con el último, ¿qué es un microrrelato? ¿Nos podrías dar un ejemplo? Los microrrelatos cortos, microcuentos o narrorrelatos son historias que cuentan con apenas un puñado de palabras. Aquí un ejemplo. La extranjera. Se han apoyado en la baranda del faro. Han llegado hasta aquí sin miedo. Atraídos por el amor al vértigo, guiados por una flecha insolente de la noche, ella mira hacia abajo. El mar la deslumbra. Olas hinchadas como venas patean su rabia contra la muralla de rocas. Él le pide, ámame. Ella no responde. Es joven y cierra los ojos como si estuviera viendo muchas muertes. Ella teme saltar. Él le reclama, bésame. La luz del faro indaga por las cosas perdidas y los encuentra a ellos. Amantes de las sombras, son el blanco del silencio. Ella quiere saltar, porque en su garganta tiene un nudo de reproches. Como él la pregunta, tampoco ella le responde. Su pasado es un mapa deshecho. Viene de un país hundido. No resulta fácil decir lo que piensa, y ella piensa demasiado. Ahora abre los ojos para ver el náufrago de su alma. Él la abraza como si quisiera desnudar su rabia. Ella le pide, mátame. Gracias Daniela y gracias chicos por sus aportes. Ahora les voy a hacer una última pregunta. De niños siempre nos tocaba escuchar algunos cuentos con moralejas o enseñanzas súper importantes. A mí la que más importante se me hacía era la del cuento La Caperucita Roja, con la enseñanza de no hablar con desconocidos. Ahora, para ustedes, ¿qué cuento y enseñanza eran sus favoritas o cuál consideran que fue la más importante y por qué? Bueno, mi cuento favorito era el de la liebre y la tortuga, ya que era muy interesante el imaginarse a quién rayos se le pudo ocurrir poner a competir dos animales, donde fuera obvio que la liebre ganaría, aunque el cuento nos dice que la tortuga ganó, ya que la liebre se confió y tomó un descanso. Esta moraleja en lo personal es muy importante, ya que influye en nuestras vidas diarias. Esta moraleja nos enseña a dar lo mejor de nosotros, para conseguir algo que nosotros tanto anhelamos. ¿Y tú, Joaquín, qué nos cuentas? Para mí, la mejor enseñanza que me dejó un cuento fue la de Hansel y Gretel, ya que ellos quedaron atrapados en la casa de la bruja, fue por golosos y ambiciosos, ya que cayeron en la tentación de comerse una casa hecha de dulce. Bueno, muchas gracias chicos por acompañarme el día de hoy, dando sus aportes acerca del cuento. Y con esto nos despedimos de nuestros queridos oyentes. Esperamos que les haya gustado y hasta luego. Chao Anita, ha sido un placer poder grabar con ustedes este podcast. Igualmente, gracias Anita y Joaquín. Fue un placer hacer este primer podcast junto a ustedes. Nos veremos en una próxima entrega. Esto fue De Joven a Joven APC.